Chicago fue tema de conversación en mi casa toda la vida, desde mi abuelo, mi viejo, mis hijos, mi nieto, yo. Es una parte importante de la vida, de eso no hay dudas. Yo creo que Chicago me salvó la vida. Mi origen es un origen muy humilde. El haberme aferrado tanto al club, el haberme aferrado a Chicago, de tener la desesperación por venir cada sábado a ver a Chicago, hizo que tal vez me alejara de los peligros diarios de la calle de donde yo era. Hoy, en Tirando Data, la historia del Club Atlético Nueva Chicago. El fútbol es rabietas, alegrías, tristezas, enojos, la pasión de poder disfrutar con un amigo, con un hermano. El fútbol es abrazarte con un desconocido. En el año 2003 bautizamos a mi primer nieto y mi hijo quiso que fuese aquí en la cancha. Obviamente cuando se le planteó al cura párroco de la iglesia buscando los patriotas lo sacó corriendo, pero el cura accedió de alguna manera. Se hizo la ceremonia religiosa y después del partido vino a la cancha y acá hicimos un segundo bautismo. Fue una locura, pero bueno, de esa locura que tenemos los que seguimos el ascenso y los que somos de Chicago, ¿no? A finales del siglo XIX se instaló un gran matadero en esta zona, por entonces despoblada de la capital federal, que le iba a dar identidad a un barrio y años más tarde a uno de los equipos más populares de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hoy en Tirando Data, la historia de Nueva Chicago. Acá estamos en la República de Mataderos, muy solicitado Nueva Chicago. Tiene muchos hinchas, no solamente en este barrio, sino en las zonas cercanas. Chicago, sin lugar a dudas, es un club muy pasional. No es indiferente. Lo querés o lo odias. Lo que no podés es ignorarlo. Ya vamos a encontrar el porqué, pero ¿cómo arrancó toda esta historia del Club Nueva Chicago? Si hablamos de Nueva Chicago, tenemos que hablar del barrio de Mataderos. Allá por 1880, los corrales viejos que estaban en Parque Patricios tenían sus dificultades, inundaciones y demás, entonces deciden construir un nuevo matadero. Por eso, el 14 de abril de 1889, se coloca la piedra fundamental de lo que luego serían los mataderos. No había nada. Esto era Flores al sur, Liniers al oeste, no tenía una identificación porque no era un barrio. Empieza a funcionar en el 1900, solamente con la parte de ganadera, y en 1901 se le agregan los bovinos y otro tipo de cosas. A partir de ese momento se crea el barrio Mataderos y años después, 10 años después, se funda Nueva Chicago. ¿Por qué el nombre? Me imagino que debe estar ligada también a la industrialización de esa época. Seguro. Por entonces decían que todo lo que tenía relación con el nuevo matadero no tenía nada que envidiarle a los mataderos de Chicago en los Estados Unidos, la zona frigorífica por excelencia. Entonces pasó a ser el nuevo Chicago. Todo lo que había alrededor del barrio pasó a ser el nuevo Chicago. De ahí, poco tiempo después, pasa a su nombre femenino, Nueva Chicago. La influencia de los ingleses en los mataderos, en los frigoríficos y también un grupo de vecinos nuevos empiezan a fundar una institución. ¿Cuál era el sueño inicial? Un día sábado fue la fundación de Chicago. Un grupo de muchachos se reunieron aquí nomás, 5 o 6 cuadras, en la esquina de donde hoy es Justo Suárez y Lisandro de la Torre. Por debajo corría el arroyo Yeldáñez. Y en un puente de madera, allí reunidos, decidieron fundar el club Los Unidos de Nueva Chicago. ¿Los colores en qué se inspiraron? Había diferencias, había divergencias. Algunos sostenían que en aquel momento era indudable el poderío, la fortaleza de Alumni. Entonces algunos sostenían por ese lado, otros buscaban otro tipo de colores. Y se da el caso en que en plena discusión pasa Leopoldo Roldán. Leopoldo Roldán manejaba una chata tirada a caballo con fardos. Entonces, bueno, en esa chata tirada por Leopoldo Roldán, que llevaba chata negra con fardos, se dio vuelta a José María Varela y dijo, esos son nuestros colores. Y a partir de ahí
surgió el verde y el negro como colores oficiales de Nueva Chicago y las primeras camisetas se hicieron en aquel momento lo que era la avenida Nueva Chicago, que era la avenida de los Corrales, en una casa textil que se llamaba Peretti. ¿Qué hay acerca de los primeros partidos, desafíos, torneos, ligas, copas que jugaba Nueva Chicago en el arranque de su formación? La primera competencia que tuvo Chicago estaba radicada en una liga que se llamaba la Liga de Flores. En el año 1912 se jugó en una liga independiente llamada El Clarín y en el año 1913 se asocia a la Asociación Argentina de Fútbol. Y en 1915 se produce un hecho que trae trascendencia en el futuro de Chicago. Chicago llega a jugar a la final contra el Club del Nacional. Se produce un partido bastante complicado, enredado, peleado. Chicago lo pierde 3-0 y además pierde 3 jugadores por expulsiones. Y se arma un lío tremendo. O sea, el primer conflicto ya de Nueva Chicago. En 1915 le pegan al referí. La delegación decide expulsar de por vida a 2 de los 3 jugadores que habían expulsado. Al otro le dan 10 fechas de suspensión y a Chicago lo desafilian. La idea, la necesidad, el sentimiento era volver a las competencias oficiales. Cambio de presidente, está Ricardo Retamanti y una de las misiones principales que tenía era la de volver a tener a Chicago dentro del fútbol oficial. Consigue que lo vuelvan a inscribir, pero la condición era el cambio de nombre. No podía inscribirse como los Unidos de Nueva Chicago y entonces ahí aparece el Fútbol Club Nueva Chicago, que posteriormente fue el Club Atlético Nueva Chicago. ¿Qué otra cosa hay que destacar del amateurismo? Porque cuando se profesionaliza el fútbol, Chicago decide permanecer en la segunda categoría. Cada vez que Chicago llegaba a una instancia final, no era conflictivo. ¿No me crees, no? No. Bueno, en el año 25 tiene aquella recordada final que para nosotros es el campeón moral. Chicago el campeón moral. En el año 25, la Asociación del Fútbol Argentino decide, Asociación Amateur de Fútbol, decide darle el título honorario a Boca, que había hecho una gira por Europa extensísima, exitosa. Y en el campeonato no había participado, en el campeonato lo empatan Chicago y Huracán, y deciden jugar el desempate del campeonato del 25 en agosto del 26. Digo como para entender por qué hoy también tenemos todo lo que tenemos en AFA, ¿no? Empieza ganando Huracán, tiene un gol Chicago, y lo aprietan al juez de línea, le pegan al juez de línea. El juez de línea se agarra trompada con un jugador de Huracán. Otros 2 jugadores de Huracán, Onsari y Prato, le pegan al árbitro. El árbitro para todo, se va a las casillas, suspende el partido. Los jugadores de Chicago también se van al vestuario, los de Huracán van a apretarlo, los dirigentes, jugadores, hinchas, todo el mundo. El referí sostiene después que en lugar de que él no había suspendido el partido, que él había ido únicamente al vestuario a tomar agua. Entonces vuelven a querer jugar el partido. Cuando van a buscar los jugadores de Chicago ya estaban cambiados, algunos habían ido. Salen los jugadores al campo de juego de Huracán, mueven la pelota y ganan los puntos. Después otra final interesante fue la del año 30. Llegan a la final del torneo Chicago, Temperley y All Boys. Chicago le gana los 2 partidos Temperley, 3-0 y 3-1. Empata con All Boys y juega el último partido en cancha de River. En diciembre del año 30, Chicago lo termina ganando 3-1. El tercero lo hace Locati de penal. ¿Qué tiene de raro el penal ese? Lo patearon 3 veces. Lo pateó, lo convirtió. Volvió a patear. Pateaba, lo convirtió 3 veces. En la tercera vez se lo dieron como válido. Y el dato irreal, digamos, para los tiempos que vivimos, es que los jugadores de Chicago, abrazados con los jugadores de All Boys, dieron la vuelta olímpica. Increíble eso. Increíble, para los tiempos modernos es increíble. Chicago asciende a Primera División en el año 31. 31 se crea el fútbol profesional. Chicago decide permanecer en la situación amateur. Y en el 33 es cuando ganan el único título oficial. El único título Copa oficial. Nacional. Copa Nacional. Tenía el nombre de Jockey Club porque esa empresa era la que ponía el juego del trofeo, venía desde el año 1913, 1907 y el último que se juega en 1933. Chicago estaba en la zona C, queda por un punto por encima de All Boys, después quedaban Banfield y Defensor Belgrano en la otra zona. En el sorteo Chicago queda libre, va directamente a la final, Banfield le gana a Defensores y el partido final lo juegan Chicago y Banfield. Chicago lo termina ganando 1-0 y con eso obtiene el trofeo Copa Competencia Jockey Club. Cinco generaciones de hinchas de Nueva Chicago, ¿cómo es esto? Y sencillo, esto empezó con mi abuelo,
siguió con mi viejo, que fue el que quizás más me motivó en todo esto. Yo, mis hijos y mis nietos. ¿Cuál es y por qué se da tanta identificación de Mataderos con Nueva Chicago? Y yo te digo que es el rasgo distintivo, característico. Chicago Mataderos, Mataderos Chicago, y los dos gritos de guerra son el Chi Chicago y Matadero Matadero. Hay una cosa que está enraizada profundamente y Matadero lo gritan hasta los que no son de Matadero, ¿no? O viven lejos de Matadero, pero Chicago es la plena identificación con el barrio, ¿no? Con la patria chica, diría. ¿Qué tiene este barrio de Mataderos, República de Mataderos, como la titulan ustedes, con respecto a otros barrios de capital, incluso muy cercanos y limítrofes de esta zona? Yo creo que esa pasión, ¿no? Lo que despierta a Chicago en la gente, que seguramente debe suceder con otros clubes similares. Pero acá hay un fervor muy especial, al punto que a los que somos de Chicago, un resultado nos cambia la vida. O te cambia, si no te cambia la vida, te arruina o te salva el fin de semana, seguro, ¿no? Tienen una gran ventaja. Estamos en un rincón de la capital federal, muy cercano a la General Paz y a muy pocos metros de la provincia de Buenos Aires, del partido de La Matanza. ¿Cuántos hinchas hay del otro lado de la General Paz? Hay muchos, muchos. Yo te diría que hasta Tablada hay muchos hinchas de Chicago. Después hay clubes de la zona que crecieron, que lógicamente, pero La Matanza fue un bastión de Nueva Chicago. Y hay mucha gente, quizás las nuevas generaciones no sigan a Chicago, pero la gente grande todavía tiene su corazón por Chicago. Mi vieja era de Tablada y mi viejo de Matadero. Y era caminar por Tablada, eran todas camisetas verdineras. ¿Este clásico con All Boys es sin duda el clásico número 1? Sí, sí, para los que, como digo yo, peinamos cana, no peinamos nada, es el clásico de toda la vida, ¿no? Y bueno, después se fueron generando otros, Morones, un club mucho más joven, Almirante Brown lo mismo, lo que no quita que uno quiera ganarle a Almirante, a Morón, reconocerlo, que no lo oí. Hay una pica impresionante. Y Vélez, pero bueno, generado cuando Chicago sube a primera, ahí se quiebra toda normalidad que podía haber con Vélez. Y bueno, más allá de todos los títulos que tiene Vélez y de todas las cosas que tiene, ser de Chicago significa otra cosa. No sé. ¿Qué jugadores hay que destacar en la historia de Nueva Chicago o que te emocionaron tanto de joven como ahora? Mirá, para la última generación es indudable que Cristian Gómez es el ídolo máximo de Chicago. Por todo lo que hizo, por los ascensos que logró, por la calidad de jugador, jugó hasta los 44 años, por lo que demostró en la cancha. Mario Marcelo, no Roberto Ventura Calandria, que si bien no llegué a darlo mucho, era comentario en la mesa de casa siempre, ¿viste? El Titi Loyart, el emblema. ¿Qué club cree que le dejan a las nuevas generaciones? A las nuevas y a los nietos de tus nietos. Estamos en deuda. Le diría a los pibes que hagan un club más grande. El club que nos merecemos. Creo que las nuevas generaciones tienen que hacer lo que nosotros no hicimos. Me incluyo. Por ejemplo, que un ascenso no sea fruto de 1 año, 2 años en primera. Que un ascenso sea un ascenso como para mantenerse, que podés bajar pero volver o ser protagonista, y eso no pasa. Gente tienen y mucha, estadio tienen historia, es decir, que le falta orden y proyección. Es fundamental. Y hoy en día, te digo, con los tiempos que se viven, se necesita un club bien ordenado, un club manejado bien desde sus finanzas, en lo social, en lo institucional, en lo deportivo. Chicago es fútbol, pero no hay que dejar de desconocer que hay muchas actividades que el socio necesita. Es necesario que hoy, que ya no funcionan muchos gimnasios, que el club sea un lugar de condición para los chicos. Chicago tiene que brindárselo. Seguramente que hay gente con muchísima intención que lo hace, que lo va a tratar de hacer, pero nos falta buscar ese lugar donde Chicago sea lo grande que se necesita, ¿no? Bueno, aquí estamos en este estadio instalado desde 1940. ¿Antes dónde jugó Nueva Chicago? Nueva Chicago tenía las primeras canchas en lo que era Alejandro de la Torre y Tandil. Posteriormente vino más cerca Alejandro de la Torre y Justo Suárez. Y después el tema de mayor competencia lo tuvo en Piedrabuena y Campana, que es lo que hoy es Eva Perón. Ahí en ese lugar estuvo hasta la década del 30, donde le reclamaron ese lugar, esos terrenos para construir un hospital
un hospital que quedó inconcluso, que después se conoció como el Elefante Blanco, el edificio. Entonces esto era todo un bañado, era un lugar donde hubo que trabajar mucho, rellenarlo, y la gente del club, los hinchas, los socios, hicieron lo posible y construyeron este estadio, que se inaugura el 27 de octubre de 1940. Ese día un vecino que era aviador tiró la pelota cae en el campo de juego. Ese día Chicago juega con Sportivo Buenos Aires, partido válido por la tercera categoría del fútbol argentino, gana y se consagra campeón y asciende a la segunda división. Y después se hizo el famoso barrio Dorrego, más conocido como Los Perales. En el año 1948 data la construcción de este barrio, un barrio con una profunda ideología peronista, un barrio que tiene raíces. Digamos, es como que es muy difícil separar Mataderos del peronismo, respetando las distintas creencias políticas, pero es muy difícil separar la idiosincrasia del vecino de Mataderos con lo que fue Juan Domingo Perón. Es más, detrás de donde estamos nosotros, detrás del arco que da a la calle Carué, el arco donde Mario Franceschini conquistó el gol que Chicago asciende en 1971, hay un terrible monumento al general construido con distintas piezas de época. Hablemos de los ascensos de Chicago. El primero, te lo dije, fue el año 40, de tercera división a segunda división. Hasta que llega el año 1981, que es donde Chicago logra su primer ascenso a primera división. Chicago iba teniendo un campeonato irregular, peleando palmo a palmo con Quilmes, venían peleando también Banfield, Atlanta, eran equipos que venían en esa rueda. Y Chicago tiene un partido trascendental en cancha de Quilmes. Y los jugadores de Chicago concentran en un lugar allá en González Catán, y cuando estaban ahí reunidos, estaban comiendo, aparecen los muchachos de la hinchada a apoyarlos. Pero en el apoyarlos, llevan unas boleadoras y la ponen arriba de la mesa. Ajá. Y recuerdo que siempre me lo cuenta el capitán de aquel equipo, Jorge Traverso, lo primero que le dice: muchachos, de esto nos sobran. Y después Chicago hizo una campaña bárbara, ese partido Chicago lo empata 1-1, Traverso le ataja un penal a Milossi, que pateaba como un animal, y se fue encaminando hacia lo que fue el título posteriormente. ¿Qué otros ascensos hay que destacar, ya entrado el año 2000? En un momento dado, el fútbol argentino vuelve a tener un reordenamiento. En ese reordenamiento se crea el Nacional B, entonces Chicago no clasifica al Nacional B y quedándose en la misma categoría desciende una. Y durante varios años le costó transitar por esa categoría para poder irse. Entre medio, zonales, entre medio, el partido del equipo afiliado a AFA, que más lejos en el país por kilómetros jugó. Chicago jugó contra Vancruz, de la ciudad de Santa Cruz, en Río Gallegos. Y año 91, Chicago pelea campeonato palmo a palmo, llega a los zonales y tiene una definición contra Gimnasia de Grima Concepción del Uruguay, que era la primera arma de Gimnasia en ese momento en el gran fútbol. Empatan 1-1, gol de Roberto Leiga en aquel arco. Y cuando vamos a Entre Ríos, faltando pocos minutos, hay un gol para el equipo entrerriano. Otra vez nos quedamos con la ilusión, otra vez se nos iba el ascenso. Y César Couseiro consigue su primer gol en primera división. Y después en los penales, el turco Karemi convierte el último tanto para que Chicago ascienda al Nacional B, una categoría que le costó mucho llegar. Y háblame del último ascenso de Chicago a la primera división, que fue en la camada donde subieron 10 equipos. ¿Ustedes fueron los últimos? Es un torneo raro. Un torneo raro donde... Otra reestructuración. Chicago termina compartiendo el quinto lugar en su zona con Aldo Civi y con Gimnasia de Grima Jujuy. Se juega un triangular, Chicago empata con Aldo Civi en la cancha de Gimnasia de Grima La Plata y define el torneo contra Gimnasia de Jujuy en el estadio del Instituto de Córdoba y lo gana 1-0 con gol de Cristian Gómez. Eso posibilita el último ascenso de Chicago a primera división. ¿Qué jugadores tenemos que destacar a lo largo de la historia? Si hablas con personas de 50 para arriba, y seguramente van a estar hablando de
de Pilo Calandria, de Julio San Lorenzo, de Pomada Casanova, de Calzoncillo Vázquez. Si hablas de mi generación, y seguramente van a estar nombrándote a Mario Franceschini, a Titi Rosarte, a Luis Armani, a Roque Herba. Y si hablas con los más jóvenes, entre ellos están los Cristian Gómez, los Testa, los Mario Marcelo, los Cubanos Fernández. ¿Qué hay hoy acerca de Nueva Chicago en lo institucional, en lo futbolístico y además que le están dando muchísima importancia al fútbol femenino? Es un momento complicado, difícil. Todo tiene que ver con lo que pueda pasar alrededor de la generación dentro de las actividades del club, sino también con esta pandemia. Yo no quisiera ser dirigente en este momento de Chicago, ni de Chicago ni de cualquier otro club. Le están poniendo una garra tremenda, le están poniendo muchas ganas. Mucho trabajo en lo social también. Mucho trabajo en lo social. Pero es muy difícil. ¿Imaginás a Chicago en el corto plazo en primera división? Lo deseo, pero no lo imagino. ¿Qué hay que cambiar para que sí pueda ser realidad? Yo creo que muchas cosas. No sirve y no alcanza con tener un buen momento, una buena racha, lograr un ascenso, porque posiblemente ese ascenso después te tire 2 categorías para atrás. Necesitas tener una estructura firme, una base sólida. Hasta ahora nunca Chicago obtuvo un ascenso producto de una continuidad en el trabajo. Siempre fueron arrestos de esa época. Es por eso que nunca pudimos tener una consolidación. Chicago no es solo fútbol, Chicago es salir a la calle y ponerte contento porque ves un chico con la camiseta de Chicago. Porque ves un programa en televisión y aparece alguien con la camiseta de Chicago, seguir a otro equipo en el fin del mundo porque tiene los colores de Chicago, ¿no? Eso es. Bueno, eso es el fútbol es la vida con todos sus condimentos y Chicago no es la excepción, forma parte de los sentimientos de... No existe un mundo sin fútbol. Hoy que tenemos que vivir el fútbol por televisión, hoy que tenemos que vivir el fútbol a la distancia, lo sufrimos y lo tenemos. Imagínate si no existiera. Desde el día de mi nacimiento a hoy, siempre fue Chicago mi lugar. Hasta aquí llegamos con esta historia. Si te gustó, dale like y compartilo para que lo vea todo el mundo. Además, muchas gracias por los comentarios, porque nos ayudan a mejorar y además para preparar más historias para otros capítulos de Tirando Data.